estamos tan agradecidos, Señor, de todo lo que tú has hecho por nosotros. Estamos tan agradecidos de que seas un compañero fiel. Y como decía el cántico, te recordamos, Señor. Te recordamos con un profundo amor, Señor, con una profunda devoción, Señor. No eres cualquier persona para la iglesia. No eres un título para la iglesia. Eres el amor de nuestro corazón, Señor. Has cautivado todo nuestro ser, Señor. Una y otra vez nos has buscado, nos has atraído con cuerdas de amor. Oh Jesús, nos sentimos tan agradecidos de tu gran amor, Señor. Tu amor es precioso, Señor. Tu persona es preciosa, tus palabras son preciosas. Tus caricias, Señor, son preciosas. Como decía el Espíritu, tus besos, los besos de tu boca, Señor, son nuestro placer, Señor. Nosotros estamos hoy día en la recámara contigo, Señor, viviendo una intimidad profunda con tu amor, Señor, con tu persona. Bendito eres. Y en este momento nos encomendamos a tu gracia, Señor, a tu misericordia, Señor. Cuánto te necesitamos para predicar la palabra, cuánto te necesitamos para oírla, Señor. Somos como ese jovencito, Señor, que tiene 2 panes, 5 peces, Señor. Pero tú puedes multiplicar, Señor. Tú puedes alimentar a las multitudes, Señor. Y en eso confiamos, Señor. Amén. 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 Hermanos, les voy a solicitar que podamos abrir las Escrituras en el libro de Mateo. Sí, Mateo. En el capítulo 16. Pero les voy a pedir que lo busquen. Mateo 16. ¿Sí? ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Hermanos, antes de dar lectura a las partes de la Escritura que me gustaría compartir el día de hoy, quisiera comentar, hermanos, que esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón o que el Señor a través de los hermanos en el retiro habló de la cruz. Esta es la palabra que el día de hoy el Señor ha puesto. Quiero decirles, hermanos, que a través de toda la historia, una de las cosas que más se ha repelido o que el enemigo ha querido dejar de lado para la iglesia son la cruz y los temas escatológicos. Sobre la cruz y sobre los temas escatológicos siempre ha habido discusión. Siempre ha habido, se ha querido dejarlo de lado, siempre se ha querido repeler. Y parece que en esta generación esto se ha acentuado aún más. Escuchaba un compartir de un hermano, de un predicador que se llama Pérez Milos, se apellida Pérez Milos, y él decía que cuando él era joven no se repelían tanto las palabras del mundo como se repelen hoy día. No se consideraba tanto desechar hablar de esto en las iglesias, pero hoy día es importante no hablar de estas temáticas, porque espantan a la gente, porque la gente se asusta, porque la gente no quiere oír, porque la gente no le dan ganas de escuchar palabras como la cruz. Y él decía, y cuando yo era pequeño, lo malo era ir a ver los fuegos artificiales en el Año Nuevo. Eso era malo. Para mi papá, eso era del demonio. No había algo más terrible que ir a ver los fuegos artificiales. O otra cosa, cuando él fue creciendo, dice, o ir a tomarse un café a una cafetería. Eso era el mundo con todos sus colores en su entonces. Y el hermano dice, y hoy día la perversidad ha aumentado tanto en nuestra generación que deberíamos estar aún más atentos a la palabra de la cruz en medio de la iglesia, pero es todo lo contrario.
Entonces, y hermanos, me acuerdo también, cuando estábamos reunidos en otra localidad con mi esposa, en una ocasión se estaba hablando de la cruz del Señor Jesús, y una hermana que venía llegando, que se había ido de la iglesia hace mucho tiempo, y había vuelto, y había sido sanada de un cáncer, terminó, una hermana muy simpática, terminó la palabra, y se para con toda su expresión simpática, y dice: hermanos, está bien esto. Está bien que hablemos de la cruz, pero no será mucho. No será mucho que estemos siempre hablando de la cruz del Señor y presentar eso, esa figura tan ensangrentada, hermano. Yo he estado en otros lugares, dijo ella, y no es tan así como es acá. Y no estoy hablando de otra congregación, hermano. No estoy hablando de unos hermanos bautistas, pentecostales o el nombre que usted le quiera poner. Estoy hablando de hermanos de nuestra congregación que han recibido sanidad incluso de parte del Señor, que cuando se les presenta el tema de la cruz, de alguna forma les complica. De alguna forma les complica esto que decía este pasaje que nos mencionaba Pedrito unos domingos atrás, de Corintios 7. ¿Se acuerdan que Pedro nos leía la parte cuando Pablo les decía a los corintios: no me arrepiento de haberles causado constricción, no me arrepiento de haberles a ustedes generado un cierto dolor, porque este dolor que yo les provoqué fue para arrepentimiento? Por lo tanto, no me avergüenzo, no me arrepiento. Si ustedes sintieron dolor, si ustedes se sintieron ofendidos por mis palabras, no me arrepiento, porque esta constricción a ustedes los llevó a la cruz, los llevó al arrepentimiento. Pero parece que hoy día, cuando a nosotros se nos llama la atención a través del púlpito o a través de algún hermano, como que nos desesperamos. ¿Qué van a pensar los hermanos? ¿Que Dios no es amor? Sí, hermanos, Dios es amor siempre. Dios es amor siempre. Pero Él también ajusta cuentas con nosotros. Él también quiere tener hijos maduros. Y de ahí la importancia de la palabra de la cruz. Porque alguna persona podría pensar que el cielo, cuando el Señor venga, va a ser un kindergarten lleno de niños. No, el cielo va a ser un lugar lleno de hijos semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios en medio de la iglesia, hermanos. La salvación es para esto, para transformarnos conforme a la semejanza de su Hijo. Entonces, nosotros, como decía, cuando hay una palabra fuerte, como que nos empezamos a desesperar. No, hermano, no se preocupe, no se ponga triste. No se ponga triste si el Señor lo ama. Pero a veces la Escritura dice que es necesaria la tristeza, que es necesario el lloro, que es necesario el llanto, que es necesaria la aflicción, que es necesario presentar mi vida delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, esto es lo que soy, esto es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Es necesario, hermanos. Así que quiero dar este contexto, hermanos, porque es necesario para mí señalar esto para decirles, hermanos, que yo no quiero de ninguna forma dañar a ninguno de ustedes. El Señor me guarde, me siento débil al igual que todos ustedes. Siento que frente a la palabra de la cruz estoy al debe en muchas cosas al igual que cada uno de ustedes. No piensen, hermanos, que me paro acá desde una perspectiva mirando por sobre. Todo lo contrario, esta palabra pesa en mis hombros también. Y el Señor nos mueva, el Señor hable a nuestros corazones. El Señor remueva estas capas superficiales que muchas veces se nos han pegado acerca de la vida cristiana tan superficial que solo se basta en el amor y que solo se regocija en el amor y que solo le exige a Dios: tú dijiste que tú me perdonabas, así que vamos perdonándome. Ahora, hermanos, la palabra de la cruz también, hermanos, como hemos señalado recientemente, es una palabra de la mayor victoria del universo. Gloria al Señor. Voy a repetirlo, hermanos. La palabra de la cruz es la palabra de mayor victoria del universo.
Aleluya, hermanos. Aleluya, porque no teníamos cómo nosotros, no teníamos cómo acercarnos a Dios. Porque habían capas y capas y metros y metros y metros de lejanía y de separación entre Dios y nosotros. Y además de estas capas, habían grandes cadenas que nos ataban. Además había un enemigo que nos tenía acorralado, que nos tenía aprisionados. Y todos ellos fueron vencidos. Todos ellos fueron vencidos en la cruz, hermano. El pecado fue vencido en la cruz. La carne fue vencida en la cruz. Satanás fue vencido en la cruz. La muerte fue vencida en la cruz. Todos han sido vencidos. Y la obra de la cruz nos ha beneficiado, hermanos. Qué precioso es esto, hermano. Qué precioso es recordar esta maravillosa obra del Señor. Porque la cruz siempre para nosotros parte desde la postura de la bendición, desde la postura, desde la sustitución, desde la postura en que nosotros éramos los que teníamos que estar ahí pagando el precio del dolor, de la humillación y de la separación, pero no es así para nosotros. Para nosotros la cruz parte en un derramamiento de bendición a partir de la maldición que se encarna en nuestro Señor. Ese es el punto de partida de la cruz para la iglesia. Bendito sea el Señor por eso, hermanos. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, hermanos, porque desde esta postura y bíblicamente la palabra de la cruz, voy a decir la palabra de la cruz porque bíblicamente este concepto sí existe. La palabra de la cruz, mirado desde una perspectiva natural, es un escándalo para la vista, como dijo el apóstol Pablo. Es el lugar de mayor humillación, es el lugar de mayor escarnio para un ser humano. Es el lugar de los mayores sufrimientos corporales que puede haber sentido una persona. Es el lugar de mayor escarnio porque hay un hombre que está completamente herido y está completamente desnudo y están todos mofándose de él. Eso es la cruz para el Señor Jesucristo. La cruz, hermanos, es el lugar de mayor inmundicia de la humanidad, porque en la cruz están todos los pecados de toda la humanidad derramados en una copa sobre el Hijo de Dios. Hermanos, les pido por favor que pensemos en esto. La cruz es el lugar donde la inmundicia, los pecados más ocultos de toda la humanidad, no solo los de la iglesia, como algunos quieren pretender, porque el Señor murió por todo el mundo. Los pecados del mundo entero estaban en la cruz, cayendo en los hombros del Hijo bendito de Dios. Qué precioso lugar es la cruz para nosotros, hermanos. La cruz es el lugar, hermanos, de mayor soledad que puede experimentar un hombre. La cruz es el lugar del mayor abandono y de la mayor tristeza que puede experimentar un ser humano. Y eso lo experimentó por ti y por mí. Qué bendito es el Señor. Qué precioso es el Señor. La cruz, como dijimos, hermanos, es un lugar de intercambio. Porque jurídicamente el culpable era usted y yo, pero el Padre puso un sustituto para entregarle el perdón a usted, no pudiendo perdonar a su Hijo. Qué bendito es el Señor. Qué bendito es el Señor. Todo esto es manifestación de la salvación de nuestro espíritu. Con esta obra nuestra vida eterna ha sido asegurada. Ya no hay nada más que hacer. Si alguno se ha aferrado a esta obra de la cruz, entonces tenemos vida eterna. Entonces somos de Él. Entonces lo esperamos. Entonces cuando Él venga, nos iremos juntamente con Él y estaremos toda la eternidad con Él. Porque nuestro espíritu fue revivido y hay una nueva vida y están las arras del espíritu que son la garantía que Dios ha pagado a través de la cruz para asegurar esta eterna salvación. O sea, no hay lugar a duda, no hay ningún lugar a duda. Bendito sea el Señor. Pero la cruz, bíblicamente, también tiene otro aspecto, hermanos. El aspecto de la salvación del alma. Y alguien podría decir, ¿cómo? ¿Entonces el Señor nos salvó mi alma? Sí, sin lugar a dudas salvó nuestra alma. Hizo un pacto con nuestro espíritu. Pero el Señor, cuando les habla de la cruz a los discípulos, les habla del alma. Y aquí es donde quiero que empecemos, hermanos, a entrar en lo que vamos a leer el día de hoy.
Entonces dijimos que la palabra de la cruz es un término bíblico que utiliza el apóstol Pablo, y también vamos a establecer otro término que no es bíblico expresamente porque no aparece este término bíblicamente, pero sí los hermanos lo han estructurado de esta forma, que es el camino de la cruz. Y el camino de la cruz parte a partir, hermanos, de que el Señor cumple 3 años de ministerio y empieza a anunciarle a sus discípulos que Él tiene que tomar el camino de la cruz. Y en 6 meses, el Señor, a través de estos 6 meses, Él empieza a tomar camino hacia Jerusalén, que es ir hacia la cruz. Entonces, esto es el camino de la cruz, el camino que el Señor decidió, porque el Señor, la cruz, como se decía en el retiro, la cruz es eterna. La cruz ni siquiera parte a partir del pecado de Adán. La cruz estaba pensada por el determinado consejo de Dios antes que se creara cualquier cosa. La cruz ya estaba pensada para reconciliar y para llevar muchos hijos a la gloria, ¿cierto? Entonces, como la cruz es eterna, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él ya estaba viviendo la cruz. Pero a partir de este momento del ministerio del Señor, el Señor establece su camino de la cruz y quiere compartir este camino. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y empieza el Señor a decirle que le es necesario ir a la cruz. Amén. Entonces, vamos a leer Mateo 16, 21 en adelante, por favor, hermanos. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué pasaje más conocido, hermano? ¿Qué pasaje, cualquiera de los que llevamos un poco de tiempo acá o más tiempo, usted póngale ahí el acento que usted quiera, no haya leído este pasaje, no lo ha escuchado, pero es un pasaje importante. Y el contexto de este pasaje, en el 13 al 20, el apóstol Pedro está confesando al Señor Jesús, está confesando que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces sobre esta confesión, sobre esta gloria, sobre este reconocimiento de mí como el Cristo, edificaré mi iglesia, le dice entonces el Señor, ¿cierto? Pero después el Señor les empieza a decir a ellos: yo tengo un camino que recorrer, yo tengo que ir a la cruz, y yo tengo que ir a padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes. Yo tengo que ser muerto, y yo también voy a resucitar el tercer día. Pero la respuesta del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Tomándolo aparte. Y esta respuesta, hermanos, pareciera que nosotros no nos hemos dado cuenta cómo es que Pedro lo hace, porque el original de esta palabra es que es como que si es como cuando se han dado cuenta cuando les voy a poner un ejemplo. Una vez Juan José hizo una maldad en la casa. Entonces rompió una hoja importante de Daniela. Entonces Daniela le dice: Juan José, ¿por qué hiciste esto? Bla, 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 bla. Y entonces dice: pero ya, te voy a perdonar porque sí, lo hiciste sin querer. No, mamá, yo lo hice por querer.
Y no solo rompí esa, rompí todas las otras que están en ese bolso. Así que anda a ver. Entonces la Dani le dice, mira, mejor cállate, porque en tu defensa te estáis condenando más todavía. Entonces, este ejemplo que estoy poniendo, hermanos, esto es lo que está haciendo Pedro. Pedro le está diciendo, mira, Señor, mejor cállate, mejor quédate calladito, Señor, porque te estás perjudicando tú solito. Esa es la actitud que está teniendo Pedro. Ese es el sentido literal de esta palabra de apartarlo. Y de hecho, las personas que estudian esto dicen que incluso tiene esta actitud de como de tomarlo, como cuando uno quiere que alguien se deje de embarrarla, tomarlo, llevarlo aparte, ya, quédate calladito mejor. Eso es lo que está haciendo la buena actitud de Pedro, la buena actitud de la carne de Pedro. Porque nosotros naturalmente, al igual que Pedro, no nos gusta la cruz. No nos gusta la cruz. Entonces, y ahí entonces el discípulo Pedro le empieza a reconvenir. O sea, a ver, ordena la idea, por favor, Señor. Eso es reconvenir. ¿Sabes qué? Parece que está un poco confundido. Cálmate, piensa lo que vas a decir y después habla. Eso es lo que le está diciendo el discípulo al maestro sobre algo tan importante como la cruz. Muchas veces, hermanos, queremos reconvenir al Señor. Pero Señor, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible que pase esto en la iglesia? ¿Cómo va a ser posible que pase esto en mi casa? Y le dice, ten compasión de ti. ¿Sí? Estoy leyendo el versículo 22. Ten compasión de ti. Y esto, hermanos, esto es la autocompasión, que naturalmente es la respuesta de la humanidad, la respuesta de nuestra humanidad en la cruz. Entonces, es cuando algo no nos gusta, cuando algo nos daña, cuando algo se interpone entre mis intereses, entonces surge la autocompasión. Entonces, pero sí, si el Señor... Está bien todo lo que me dicen los hermanos, está bien, pero igual yo también me tengo que querer un poquito. No puede ser tan así. Hermanos, hoy día la gente, hasta en el mundo considera la gente que la autocompasión es un término que no debería aplicarse. Entonces el mundo, por lo tanto, quitó ese término y empezó a decir, sí, hay que morir. No, el mundo, ¿qué hace? Le cambia el nombre. Hoy día en las empresas, ¿cómo se llama? Autocuidado. Sí. Entonces ahora en las empresas le dicen, no, o sea, que tú no podés dejar que los compañeros de trabajo te llamen la atención. No, eso es lo mínimo de autocuidado que puede haber. Lo mínimo. No. Entonces, a ver, si no me quiero yo... Y ahí hay un famoso cantante cristiano que nos ha bendecido a todos, me imagino, Jesús Adrián Romero. Él dice, dentro de toda la polémica que está generando hoy día, él dice, mira, ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo si la Escritura dice que yo lo tengo que amar como a mí mismo? Entonces, yo primero tengo que dedicarme a amarme a mí, porque si no, nunca voy a poder amar a los demás, porque... Y bajo esa doctrina, que no es solo Jesús Adrián Romero, bajo esa doctrina muchas personas viven sobre la autocompasión, sobre el autocuidado. Ten compasión de ti. No sea tan duro, hermano, con usted mismo. O no sean tan duros, hermanos, conmigo, por favor. Dios es amor. Pero hoy día vivimos, hermanos, en una sociedad de derechos. De hecho, si ustedes buscan en internet, hoy día ya están pensando en generar la cuarta generación de derechos, porque está la primera generación, son los derechos políticos, la segunda generación, los derechos económicos, la tercera generación, los derechos de autodeterminación y de libertad individual. Entonces, en los derechos de autodeterminación, hoy día se ha manifestado un boom, porque yo tengo la libertad como ser humano de autodeterminar si quiero ser hombre o quiero ser mujer, si quiero ser perro, caballo o una mujer. Y nadie me puede venir a mí a decir esto porque yo tengo que tener amor por mí. Y estamos viviendo en esta sociedad que ha llegado a estos extremos.
Porque esta es la respuesta de la carne frente al llamado de la muerte del Señor. Qué difícil, porque esto también se permea a nuestras vidas, hermano. Se permea a nuestras casas. Las ideas, yo no quiero juzgar por sí mismo al feminismo, pero el feminismo se traspasa a nuestras casas también. ¿Sí? Yo no quiero decir que las mujeres tienen que estar en un lugar de relegación. Yo pienso, como el Señor dijo, que la mujer tiene que estar junto con el varón. Y ambos son compañeros. Y ambos se ayudan mutuamente. Y ambos se aman. Y ambos se respetan. Y ambos se cuidan. Y cada uno cumple su rol dentro del matrimonio y dentro de la sociedad. Pero conozco una niña muy simpática, muy simpática. Y ella, en algún momento, cuando fue esta celebración del Día de la Mujer, puso en un lugar, puso, el feminismo es una cosa y el odio por el hombre es otra. Y yo comulgo con ambas. Porque así está la cosa. Y esas cosas, hermanos, se meten sin querer, de a poquito, sin querer, en nuestras relaciones. Y entonces en nuestras relaciones ya no se está viviendo una vida de cruz en el matrimonio, sino que estamos peleando, mi esposa conmigo, por qué derechos se tienen que respetar, por la voz de quién se tiene que escuchar. Entonces los problemas de nuestro matrimonio, hermanos, muchas veces se resuelven, o siempre se resuelven, con la cruz. Con la cruz, hermanos. Entonces, alguna persona podría decir, qué fácil decirlo, pero qué difícil vivirlo. Pero hermanos, cada vez que usted está peleando con un hermano, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, piense en esto. Piense en esto. ¿El Señor Jesús haría esto? Piense en esto cuando está peleando con su esposa. Acuérdese de Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla. ¿Y cuál es el contexto que el apóstol Pablo, cuál es el paralelismo que está haciendo el apóstol Pablo? Cristo y la iglesia, el marido y la mujer. Entonces pensemos por un momento en esto cuando le estoy diciendo a mi esposa, ya, pero espérate tú también, porque yo también tengo argumentos que decirte. Recordemos esa palabra cuando el Señor dice que calla de amor ante su pueblo. Y algunos podrían decir que calla de amor porque está tan gozoso de ver a su pueblo alabándole, pero en realidad el contexto de ese libro, de ese profeta, es que el pueblo estaba haciéndolo mal. En que el pueblo estaba equivocado, pero que el Señor pacientemente lo está esperando. Entonces, niéguese. Entonces, ten compasión de ti. Ay, hermanos, los problemas, las situaciones difíciles están a la orden del día en nuestras relaciones humanas. Pero hay un desafío para nosotros, para los cristianos, de ir a la cruz de Cristo, de recordar a aquel que se entregó por nosotros, de recordar a aquel que lo dio su vida entera por nosotros, y negarnos para ganar a otros. ¿Cómo va a ganar el corazón de su hijo? ¿Cómo va a ganar el corazón de su hija? Si usted no se niega, si usted está viviendo en sus derechos, su hija que está afuera, ¿cómo va a escuchar algo bueno de aquí de la iglesia? Los hermanos están todos mal. Y si estuvieran mal, ¿por qué no tomar la cruz? ¿Por qué no doblar la cabeza? ¿Por qué no decir, Señor, haz tu obra? ¿Por qué no orar? En vez de levantar tantas voces, en vez de tener tantas opiniones, hermanos, ¿hace cuánto tiempo que no nos hemos quedado callados? ¿Hace cuánto tiempo que no nos callamos? Decir, sí, amén. Y orar al Señor.
¿Hace cuánto tiempo? Hay una historia maravillosa de Abraham cuando muere su esposa. A Abraham, todos sus enemigos se vuelven sus amigos y le quieren regalar la tumba para que entierre a su esposa. Pero Abraham, ¿qué hace? No. En mi dolor, nadie va a pagar el precio por mí. Yo pagaré el precio y yo compraré la cueva para que mi dolor sea enterrado en ese lugar. La esposa de su mayor amor, la mujer de su mayor amor, está siendo muerta, el mayor dolor, su mayor compañera, su hermanastra, con la que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, con la que vivió todas las experiencias espirituales, con la que recibió al Señor mismo en sus tiendas, la que hizo la tortilla para que el Señor comiera con él. Lo había abandonado. Pero este hombre decidió pagar el precio de su dolor y no le endosó el dolor que él estaba sufriendo, o no permitió que viniera otro y le dijera, ven, no, mira, solucionémoslo de esta forma. Él dijo, yo pago el precio. Qué preciosa ilustración es esa, hermanos. Leamos al 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Uy, hermanos, esto es muy fuerte, porque es como cuando... ¿Quién tendría en medio de nosotros la autoridad para decirle a otro hermano, quítate delante de mí, Satanás? Nadie, ¿cierto? El Señor nos libre de eso, hermanos, nos libre. Pero ¿cuántas veces representamos más al bando del enemigo que al bando de Dios? Con nuestro análisis, con nuestro pensamiento, con nuestras decisiones, manifestando nuestro interés. ¿Cuántas veces? El Señor, ¿cuántas veces le tiene que decir a Cristian Sobarzo, quítate delante de mí, Satanás? Entonces se levanta, pero ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? A ver, ¿qué me dijiste, hermano? ¿Qué me dijiste, Dani? ¿Qué me dijiste? Repítelo. Imagínense, hermanos, que el Señor le dijo eso a Pedro. Porque muchas veces, cuando estamos hablando de la cruz, nos aliamos con las ideas equivocadas, con las ideas que no corresponden. ¿Y por qué? ¿De qué forma nos aliamos con esto? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así es cuando pensamos con el pensamiento equivocado, cuando pensamos en esta vida, cuando pensamos en este orgullo, cuando pensamos en este cuerpo, cuando pensamos en esta satisfacción, cuando pensamos en esta batalla que yo tengo que ganar, cuando pensamos en reírnos del otro, cuando pensamos en burlarnos del otro, es que estamos pensando las cosas naturalmente, humanamente, tratando de dejar debajo al otro. Pero la postura de Dios es la que se pone a los pies. Porque eso es lo que le está diciendo el Señor. Yo voy a ser humillado y voy a ser pisoteado. Esta es la mira en las cosas de Dios. Esta es la cruz. Así se vive la cruz, poniendo la mira en las cosas de Dios. Entonces Jesús les dijo, y aquí entra la cruz de los discípulos. Aquí entra el llamado a la cruz de los discípulos. Ahora ya no está solamente en el versículo 24. Ahora, a partir del versículo 24, ya no va a estar solamente el Señor colgado en el madero de la cruz. A partir del versículo 24, el Señor abre el camino de la cruz para todos nosotros. ¿Qué desafío de vida es este, hermanos? ¿Qué desafío de vida es este? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos del Señor hay acá, hermanos? 4. Hermanos, ¿cuántos discípulos del Señor hay acá? ¿Cuántos aprendices del Señor hay acá? ¿Cuántos hay de aquellos que lo ven y se cautivan de Él y le preguntan, ¿dónde moras? Quiero estar contigo. A estos el Señor les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un continuo. Entonces, lo primero, hermanos, si alguno quiere, porque el Señor no va a obligar a ninguno de nosotros a tomar la cruz. Miren lo que estoy diciendo, hermanos. Algunos podrían decir que la cruz es una obligación para el cristiano. Sí, moralmente, espiritualmente, sí es una obligación, pero Dios no obliga a ninguno a tomar la cruz.
porque Dios respeta cada una de las decisiones de todos nosotros. Entonces, si alguno quiere, yo quiero, hermanos, yo quiero. Yo digo profundamente que yo quiero ir en pos del Señor. Esto es ir en pos del Señor. No es decir, sí, voy a la iglesia todos los domingos. No, ir en pos del Señor es esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. No le niegue a los demás los derechos de los otros. Niéguese sus propios derechos. Niéguese sus propias palabras. Y sígame. Miren, porque todo el 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierde por mi causa, la hallará. Y acá entonces dijimos, pero ¿cómo el Señor ya no nos había salvado ya? ¿Y por qué está hablando ahora de la perdición y la salvación de la vida? Porque aquí la palabra vida que está aquí correctamente es el alma. Todo aquel que quiera salvar su alma, la perderá. Y todo aquel que pierda su alma por causa de mí, la hallará. Sabemos, hermanos, que nunca un alma se va a perder en las manos de Dios. Nunca un alma se va a perder en las manos de Dios. Y todo lo contrario, nuestra alma va a ser hallada cuando la entreguemos a las manos de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué está hablando? El hermano Watchman Nee tiene un libro que se llama La salvación del alma, un libro cortito, 21 páginas, que les recomiendo que lo lean. Y ahí el hermano Watchman Nee desarrolla esta idea: la cruz en salvación eterna del espíritu y la cruz en salvación del alma hoy día. ¿Por qué? Porque la salvación del alma es todo aquello que somos nosotros. Todos mis gustos, todas mis preferencias, todas esas cosas, yo las entrego al Señor. Yo las pongo a los pies del Señor, porque no las quiero si tengo que preferir al Señor. Porque no las quiero si voy a perderme la mejor parte, que es vivir una vida profundamente con el Señor. Miren, en Juan 12, no lo busquen, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aquí el Señor está diciendo lo mismo. Lo mismo en otras palabras. Él primero lo vivió él. Yo tengo que ir a la cruz. Y el grano de trigo va a morir. Y voy a llevar muchos hijos a la gloria. Pero esto también opera para nosotros, hermano. Como cantamos esa canción, el grano de trigo en la tierra cayó. Eso también tiene que darse en nuestras vidas. Nosotros también tenemos que entregar nuestras vidas. Porque ¿saben qué? ¿Cuál es una de las mayores características de una persona que no ha tomado la cruz y que no ha negado su vida por causa del Señor? Es que está solo. Está solo. Porque si el grano de trigo cae en la tierra y muere, trae mucho fruto. Pero si el grano de trigo está vivo, está enterito, está bonito, tostadito, amarillito, pero está solo. Por eso es que el Señor Jesús está hablando en el capítulo 12 también dice, porque si yo fuere levantado, entonces los atraeré a todos a mí mismo, dando a entender de qué forma iba a morir. Porque cada vez que nosotros nos reunimos, somos atraídos a la obra de la cruz. Entonces, hermanos queridos, este es un efecto de la obra de la cruz y también es un diagnóstico. Mi vida familiar, ¿la vivo yo solo? ¿Puertas para adentro? ¿O en mi vida familiar están incorporados también los hermanos? No digo que tengamos que estar todos los días con los hermanos en nuestra casa. No digo eso. Pero ¿están incorporados en nuestra vida? ¿En mi vida familiar está incorporada mi esposa o ella vive su vida y yo vivo mi vida por acá? Y nos encontramos para ciertas cosas en puntual.
cuando tenemos que hacer cosas con los niños, ahí nos encontramos, pero cada uno vive su propio camino. Y nosotros, y incluso es más, cuando las esposas nos piden ayuda, nos dicen, por favor, ayúdame a orar, por favor, ayúdame a buscar al Señor, el agobio de los niños me está matando. No, pues, Daniela, cada uno es responsable delante del Señor de su vida. No es así. No es así, hermanos. Se entregó a sí mismo para santificarla. Después, versículo 26 de Mateo. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí se abre otro aspecto de la cruz. Porque nosotros recién estábamos hablando de nosotros, de la lucha espiritual personal, de esta lucha que se da incluso antes de que yo salga de mi casa en la mañana, ya estoy luchando, ya estoy teniendo una batalla, ya estoy tomando una decisión, ya estoy diciendo si hoy día quiero o no quiero tomar la cruz. Pero acá el Señor lo abre, la cruz no es solo esto, la cruz también tiene que ver con ganar al mundo o perder al mundo. Entonces Juan, ¿qué dice que es el mundo, hermanos? Muy rápidamente, las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, eso es el mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos las concupiscencias, los deseos, las profundas luces del mundo que vienen a nosotros para ofrecernos canciones, ofrecernos películas, ofrecernos tentaciones, ofrecernos una variedad de situaciones, videojuegos, ofrecernos pasarnos las copas de vinito. Cuando vienen todas esas tentaciones, cuando viene la tentación de mirar indebidamente a un hombre o a una mujer en el metro, acuérdese que el Señor presentó una cruz. O cuando viene ese deseo de decir, mira hasta dónde he llegado, la vanagloria de la vida. Yo que era un cabro chico de La Pintana que andaba botado a pata pelada, mira hasta dónde he llegado, la vanagloria de la vida. Mira hoy día el puesto que tengo, o mira cómo me consideran los hermanos, la vanagloria de la vida. Porque el Señor abre este espectro, no solo en eso, no solo lo que comentamos recién de la autocompasión, sino la relación que tenemos con el mundo. Hermanos, hay tantas luces en este mundo que nos cautivan, pero yo no quiero traer un mensaje que diga, como dijo Buda, cuando Buda muere, pesando cerca de 400 kilos, porque no obtuvo nunca un autocontrol, la mayor religión que habla del autocontrol del ser humano, su mayor expositor, cerca de 400 kilos, que nunca se pudo regular. ¿Qué dice Buda antes de morir? Sigan luchando. Yo no quiero decir eso, hermanos. Yo quiero decir que la cruz se vive aferrado al Señor, se vive recordando al Señor. La cruz se vive disfrutando al Señor. La cruz se vive recordando aquella obra que hizo Dios por nosotros. La cruz se vive rogándole al Padre en nuestras tentaciones, que nos libre de nuestras debilidades, que nos libre incluso de la soberbia, que como dijo David, líbrame de la soberbia. Que nos libre incluso, hermanos, de los pecados que nos son ocultos, también como dice el salmista en otra instancia. Eso es vivir la cruz. No es vivir un nivel de autoexigencia y que todos ahí andemos como momios, mintiéndole el uno al otro. No, no es eso la cruz. La cruz es vivir estas cosas, vivir estas tentaciones aferrados al Señor, rogándole al Señor por su presencia maravillosa en nuestras vidas. Que nosotros cuando nos enfrentamos a distintas situaciones de este mundo, pensemos, ¿haría esto el Señor? ¿Yo le puedo dar gracias al Señor por esta actitud que estoy teniendo con mis compañeros de trabajo? ¿Le puedo dar gracias al Señor por esta respuesta que le di a tal hermano? ¿Por esta mirada que le hice a mi esposa? Porque con una sola mirada basta para dañar al otro a veces. ¿Puedo darle gracias al Señor por eso? ¿El Señor Jesús habría hecho eso mismo que estoy haciendo yo? Esos son análisis, hermanos, de la obra de la cruz, si es que está aplicándose, ¿no? Entonces, hermanos, para ir avanzando, dice el significado de la cruz.
Miren, escribí una definición de significado de la cruz, que a usted le puede gustar o no gustar. Dice, tomar la cruz significa aceptar todo lo que Dios decidió para la persona y desear sufrir de acuerdo con su voluntad. Negándose a sí mismo y renunciando a las luces de este mundo, podemos verdaderamente seguir y conocer al Señor. Si le gusta, qué bueno. Si no le gusta, vaya y dígale al hermano Watson Marní que no le gustó. Esa es una definición que da el hermano en su libro. Entonces, hermanos queridos, vamos al versículo 27 para ir terminando ya. Perdón, no en el 27. Sí, en el 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aquí el paradigma es diferente completamente? Porque estamos hablando de la obra de la cruz que nos salva gratuitamente, pero cuando el Señor habla y introduce la salvación del alma, de perder nuestra alma por causa de Dios, aquí el Señor concluye esto. Concluye con un pasaje del reino. Porque este pasaje, si ustedes lo miran estrictamente, está hablando del reino. ¿Por qué? ¿Qué es el reino? El reino es cuando el Señor dice, yo les entrego mi gracia, acá están mis talentos, acá están mis dones, ustedes tómenlo y multiplíquenlo. Y cuando yo venga, arreglamos cuentas. Este pasaje es una idea abstracta del reino. ¿Por qué? Porque dice, cuando Él venga, en su gloria, con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, a cada uno conforme a esto si es que vivió la cruz o no. Si es que viviste la cruz o no, el Señor va a pagar. Hermanos, el reino de Dios, en el reino de Dios hay diferentes cargos, hay diferentes recompensas. Y cuando el Señor está hablando de la cruz, introduce el tema del reino. ¿Qué desafío más grande, hermanos? ¿Qué desafío más grande es este? Miren, voy a ponerles otro ejemplo. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y ustedes después me van a decir, ya, entonces, ¿para qué predicaste? Hubiese leído el libro del hermano Ni y se acaba el problema, ¿cierto? Sí, ya, y está bien. Punto para ustedes, ya. Pero el hermano Ni, en este mismo libro, él pone un ejemplo y dice, hermanos, la cruz habla del reino. Y nos pone el ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y llegan los soldados a Inglaterra y los recibe todo el pueblo, toda la nación, ya no es un pueblo, es una nación, toda la nación contenta porque estos grandes próceres hicieron grandes obras en el campo de batalla, entonces están todos tocando, las bandas, recibiéndolo con honores, incluso es más, el rey se saca la corona. Imagínense lo bonito que fue ese momento. El rey se saca la corona delante de estos guerreros, soldados aguerridos que dieron la vida por la obra, por mantener el reino de este rey, ¿cierto? Entonces llega un momento en esa ceremonia en que entran los soldados asistidos. ¿Y cuáles son los soldados asistidos? Son todos los soldados que perdieron un brazo, que perdieron una mano, que quedaron ciegos. Y estos soldados asistidos hacen que todos se pongan de pie y que ellos lleguen al lugar más adelante y más cerca del rey y que el rey los condecore directamente a ellos. Entonces el hermano Ni nos pone este ejemplo y dice, nosotros todos somos salvos. Y el día en que el Señor venga en su santo reino, Él a todos nos va a abrir la puerta a esto. Pero hermanos, tengan en consideración que aquellos que cortaron su ojo, cortaron su mano, cortaron su pie por entrar, por vivir la cruz, que se negaron a sí mismos, van a tener una mayor cercanía con el Rey que los está esperando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, dentro de mi organización yo pretendía hablar de los 3 anuncios de la obra los anuncios del camino de la cruz. Solo alcancé a señalar el primero de Mateo 16, después el siguiente está en Mateo 17 para que ustedes lo busquen, después en su casa y finalmente Mateo 20.
Cada uno de estos anuncios del camino de la cruz presenta desafíos y presenta reacciones de nosotros como seres humanos delante de la cruz del Señor. Pero ruego al Señor que esta palabra toque nuestros corazones y que dispongamos nuestro corazón a vivir la cruz del Señor. Es imposible para nosotros. No piense que yo le estoy diciendo esfuércese. No le estoy diciendo eso. Pero sí le estoy diciendo esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque tenemos una gracia a disposición para tomar la cruz, para vivir la cruz. Y si en ese esfuerzo caemos, y si de ese esfuerzo no lo logramos, el Señor siempre, el Espíritu Santo siempre está tomándonos la mano, dándonos una nueva oportunidad. Si usted se cansó, si usted está viviendo una vida de cansancio, de postergación del camino de la cruz, hoy día el Señor le da una nueva oportunidad. Hoy día el Señor le dice, vamos, levántate, yo estoy contigo, yo voy contigo. La palabra la semana pasada nos decía que Dios, por su buena voluntad, pone el querer como el hacer. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Te damos tantas gracias, Señor. La cruz es un lugar bendito, porque en ella se derramó completamente el bendito de los siglos, que eres tú mismo, Señor. Cada vez que miramos el pan y la copa, Señor, se constriñe nuestra alma, Señor, se constriñe nuestro espíritu. Recordar tu cuerpo quebrantado, Señor, tu cuerpo molido, tu sangre derramada, Señor. Señor, tu soledad, tu tristeza, la maldición que se encarnó en tu cuerpo, Señor. Todo por amor de nosotros, Señor. Nosotros amamos tu cruz, Señor. Nosotros te amamos a ti, Señor. Y quisiéramos, Señor, pedirte, rogarte con todo el corazón, con toda humildad, Señor. No nos creemos nada, Señor. Dejamos de lado cualquier vanagloria, Señor. Cualquier precepto errado que teníamos de la cruz, Señor. Lo dejamos de lado, Señor, porque queremos seguirte, ir en pos de ti cada día, llevando nuestra cruz, Señor. Señor, apercíbenos cuando tenemos que negarnos, porque a veces estamos tan ciegos, tan sordos, tan perdidos en este llamado, tan olvidados de este llamado que ya ni siquiera nos damos cuenta. Apercibe nuestro espíritu, apercibe nuestra alma. Señor, saca cualquier capa de error, de pecado, un pensamiento equivocado, pensamiento de machismo, feminismo, religioso. Saca, Señor, todos esos pensamientos de nuestra cabeza, de nuestras vidas, de nuestras familias. Permítenos, Señor, tener familias que te glorifiquen, Señor. Permítenos, Señor, ser un pueblo que te espera, Señor. Un pueblo que cuando tú vengas sea premiado y galardonado por ti, Señor. Señor, nos encomendamos a ti, Señor, a tu gracia. Esto depende 100% de ti. Pero, Señor, en lo que dependa de nosotros nos ponemos a tu disposición. Ponemos todo nuestro ser porque, como dijo Pablo, queremos pelear hasta la sangre, Señor, por esta causa bendita que nos ha cautivado, Señor. Nos disponemos para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.